recetas para disfrutar. Así que, chiquillos, falafel, tabule. Uy, un plato muy rico, unos frititos. Sí, yo sé que van a estar pensando que en realidad, oye, pero no es comida saludable. Claro que es comida saludable. Tiene que ser saludable acá. Tu mente tiene que estar feliz. Tu estómago tiene que estar feliz. El paladar tiene que disfrutar. Una friturita de vez en cuando no está mal. El problema son los excesos. Y sin hacerte problema mental. Cómelo sin culpa, que eso es lo que te hace mal. Vamos a ver la receta, vamos a ver el procedimiento, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, tener remojado los garbanzos de la noche del día anterior hasta la mañana. O en realidad lo que necesitas son más o menos 12 horas para que esto quede bien hidratado. Una vez que hidratamos esto, nos vamos a colar. Lo que tenemos que hacer es picarlo, molerlo, ustedes deciden, la idea es generar una pastita. Ahora, en lo personal, que te quede crocantito, que queden unos pedacitos enteritos, porque es rico morderlo y ¡oh! Crunchy, crunchy. Porque el falafel es rico. Algunos antes de generar la pastita, de molerlo, qué sé yo, hacen lo que se llama el sancochado o lo llevan a cocinar un poquito, ¿cierto? Esto está crudo, está hidratado solamente. En cuestión de gusto, no hay nada escrito. Por eso lo voy a escribir yo. Entonces ustedes deciden si lo ponen a cocinar. Ya, una agüita hirviendo con sal, 4 o 5 minutitos, fuera. Y para eso, bueno, lo ponemos en la procesadora, ¿cierto? Vemos si le vamos a agregar o no ajito, le agregamos. Ya, agreguémosle nomás, rico, saborcito. Lo molemos en tandas, lo mezclamos para que quede con la textura que necesitamos. Disponemos en un bol y ahí está, listo, con la textura y el granito que queremos. Espectacular. Hay gente que le gusta moler perejil o cilantro, incluso mezclan ambos. A mí me gusta que el producto se vea. Me gusta que se entienda que hay pedacitos de garbanzo, que se pueda disfrutar visualmente lo que es tener perejil o cilantro adentro, que los productos se muestren. ¿Quieren que los veas? Pueden hacerlo con las hojas, o sea, tienen que ir la hoja. Pueden deshojarlo así como me quiere mucho, poquito, nada. ¡Me quiere! Es más gourmet, ¿entendí? O sea, ¿querés gourmet? Sin tallo. Bien, para ese trabajo requiere un poco de paciencia. Picamos bien. Y ahí todo lo vamos a agregar a la preparación del falafel, ¿cierto? Los garbanzos. Hemos también tostado un poco de especias para darle sabor. Vamos a explicarlo otro día, eso en los tips. Agregamos la pimienta y el comino. Yo le eché poquita sal. Le falta. Le echamos sal a gusto, pero la cantidad necesaria, acuérdense, poca sal. Ahí sí. Sal justa, sabor, picor. Vamos. No. Ustedes agarran. Así con la mano, lo presionan y ven si les queda formado la bolita. Bueno, si no queda formado, hay que agregarle algún elemento, como en este caso estamos usando harina de garbanzo. Puede ser harina de garbanzo, ¿ve? Ahí todavía falta. De garbanzo, puede ser también harina de maíz, ahí uno tiene que ir buscando, o pan también, que está dentro de las recetas que hemos visto de falafel. Una vez que está listo, hacemos la bolita, ¿ya? Y ahí está, mira qué bonito. Y ahí empezamos a darle forma, también puede ser así, apretando con los dedos, ¿ves? Hay varias formas para hacerlo. Otra de las formas es usar cucharas, hacer lo que se denominan las queneles. ¿Y cómo es eso? Bueno, así, entre cucharas se va pasando de una a la otra. Bueno, a mí me gusta hacerlo más con la mano. Así que seguimos, así rápido, para terminar. ¿Ya? Una de las cosas importantes es que debe tener más o menos 1,5 dedos, 2 dedos, ¿cierto? El tamaño, que sea un bocado. ¿Para qué? Para poder comerlo tranquilamente. A ver, vamos a probar otra vez con las cucharitas. Lo ponemos así. Bueno, si no te queda, sigue con las manos, ¿ya? No hay problema. Ya terminamos nuestro falafel, entonces ¿qué vamos a hacer? Llevarlo a freír. Vamos a tener lista nuestra bandejita, ¿cierto? Entonces le ponemos papel absorbente. Importante que quitarle todo el aceite posible. Entonces lo primero que hay que hacer es probar con uno para ver cómo esto quedó. Y bien, vamos a ponerlo. Pero ojo, no se tira con la mano. Hay que siempre tener un elemento, unas pinzas, o en este caso una espumadera. Ahí sí. Lo ponemos, ¿cierto?, en el aceite. Vemos primero la temperatura. Ojo, detalle, hay que mover siempre el asa de la sartén hacia adentro. Esperamos, vemos. Mira, no se desarma. Eso significa que está súper bien.
que está tomando el dorado, porque si no, se reventaría y dejaría muchos elementos fuera. Podemos ver, ahí ya está con el doradito que necesitamos, ¿cierto? Y lo ponemos. Ahora tiramos todo el resto, podemos tirarlos de A4, de 5. Probamos. Sí, está bien. Probemos un poquito más. O sea, ¿cómo te lo explico? No exageren la cantidad porque si no, o se les puede pegar, se pueden desarmar. Unos 7, 8 bocaditos para este tamaño de sartén. No pongan en exceso, esto no es como las papas fritas, esto se puede desarmar y les va a quedar la crema. Un detalle importante es volver a apretar levemente los falafel. ¿Para qué? Para que no se desarmen en la fritura. Te queda impecable. De unos 2 a 3 minutos la fritura. Más o menos. Bien, y como ya estamos listos, voy a poner acá mis falafel, los voy a reservar, ¿cierto? Para después comerlo con el tabule, que es el que vamos a hacer ahora. Este es el problema de estas cuestiones, son muy adictivas. Con un poquito de salsita, vamos a hacer una salsita igual, ¿ah? Oye, ¿hay un problema esta cuestión? Espérate, me están llamando. ¿Aló? No, si no lo estoy comiendo. Para el tabule, o tabule, va a depender de cómo ustedes lo hayan aprendido o cómo de Wikipedia te lo diga. Vamos primero a dejar hidratando lo que es el cuscús. Yo lo voy a hacer simple, ¿cierto? La primera versión porque vamos a seguir trabajando con este producto. Así como también con la quinoa. Vamos a hacer un montón de platos de quinoa, chiquillos. Se nos viene! Así que tienen que estar atentos. Ya saben, tienen que suscribirse. Por favor, está acá abajo del video. Dice, suscríbete. Si te lo dice, suscríbete. Así van a estar siempre al tanto de lo que estamos haciendo. Entonces, echamos una cantidad más o menos razonable y lo vamos a hidratar. Hay diversos sistemas de hidratación. Puede ser con caldo, pero en este caso vamos a usar agua hirviendo. Echamos un poquito más arriba de la cantidad que hemos puesto de cuscús de agua hirviendo. Mientras tanto, probamos un poquito. Esperamos a que se hidrate. Esto va a demorar unos 2 a 3 minutos. No me quedó muy claro cómo quedan estos falafel, ¿eh? Y mientras dejamos hidratando ahí nuestro cuscús, vamos a picar todos los ingredientes que tenemos acá. Bueno, cortamos entonces el pepino, ¿cierto? Le vamos a sacar las semillas, ¿ya? Y después de cortar las semillas, vamos a cortarlo en juliana, así, ¿ya? Y después de juliana, en brunoise. Acuérdense, cuadrito chiquitito, brunoise. Con el tomate le vamos a sacar las pepas, lo vamos a pelar, ¿ya? Y también lo vamos a cortar en brunoise, así, ¿ya? Vamos ahora a disponerlo todo esto en el bol. Vamos a picar nuevamente el perejil, ¿ya? Y oye, importante, se corta una vez, ¿ya? No dos. No hay que asesinar el perejil, ahí estamos. Le colocamos cuscús, ¿ya? Lo mezclamos, vamos a agregar aceite, bastante aceite, no se preocupen de eso, que aceite crudo hace bien. Revolvemos, le agregamos el limón, qué rico va a quedar esto realmente, y mezclamos. Y ya, ahora vamos a agregar sal de mar, mira, fíjate, tiene un granito más grueso y esto le va a dar una crocancia y un sabor y es mucho más sana. También vamos a agregarle comino, ¿cierto? La cantidad justa, pimienta fresca, siempre pimienta fresca, por favor. Mezclamos y probamos un poquito. ¡Oh, qué rico! Llegó el momento de montar nuestros queridos falafel. No, será broma, si ahí tenemos los falafel, ¿ya? Bueno, como salía en la introducción, ustedes pueden ponerlo dentro de un pampita, pueden hacer de un montón de maneras esta preparación. En este caso, yo estoy usando un timbal, ¿cierto? Le doy la forma, le pongo arriba los falafel, un poquito de aceite de oliva para el toque gourmet. Mira, bueno, ahí lo ponemos de nuevo. ¡Eso! Y una salsita de yogur, que también otro día les voy a enseñar cómo hacerlo. Ustedes pueden buscar las recetas, ¿cierto? Y ahí estamos. También puede usarse para cóctel. Mira qué delicia. Esto también con una salsita está listo. Disfruten. Nos vemos. Chao. Recuerda suscribirte, escribirnos. Estoy siempre atento a tus consultas. Así que no lo dudes y sigamos disfrutando de platos de Sé lo que comes.